Pues otra vez buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Ya nos han presentado y Pablo, que dice que sabe de Vega, soy yo en ese ambiente, porque Pablo es un arqueólogo muy competente y un experto en este caso en hornos de cal artesanales, tradicionales, ¿no? Anteriores a la aparición del cemento armado, del cemento Portland. Yo voy a explicarles lo que vamos a ver aparte de los hornos de cal, porque de las caleras se encargará Pablo Snell. Y les voy a hablar un poquito de qué es Vegas de Matute, dónde está en la provincia de Segovia, está a 82 kilómetros de Madrid, está a 26 kilómetros de la capital provincial de Segovia y perteneció es villa, una villa del antiguo Sexmo de San Martín de Segovia, ¿no? La villa y tierra de Segovia estaba dividida en varios sexmos y son 4 o 5, y uno de ellos era San Martín, que llegaba hasta el Espinar. Y el Espinar precisamente es cabeza de partido judicial donde se encuentra a 15 kilómetros de Matute. En sí es un pueblo no demasiado conocido, aunque sí en parte de su municipio se construyó la urbanización de Los Ángeles de San Rafael. Esa sí es mucho más conocida, ¿no? Los Ángeles de San Rafael es una gran urbanización y que está cada vez más demandada y más viva, pues se hace en 3 municipios: Vegas de Matute, Otero de Herreros y El Espinar. Y la parte de Vegas de Matute es la más importante porque es la zona del río Moros y donde está el campo de golf, donde vamos a tener este sábado, próximo sábado 25, y hablaremos de la urbanización, porque también ya es histórica y tiene interés sociológico, urbanístico y otras cosas. Pero aparte de eso, Vegas de Matute, pues, bueno, es un pueblo que tiene nada menos, o tuvo unas 25 caleras, los 25 hornos de cal, y conserva 22. O sea, que se han perdido 3 documentados, pero perdidos. Y claro, este número de hornos de cal pues es muy elevado, ¿no? Pocos pueblos de España pueden tener tantos hornos de cal tradicionales. ¿Por qué? Pues porque la zona donde geológicamente se encuentra es en la presierra segoviana, ¿no? En la rampa septentrional de la sistema central, y todos sabemos que el sistema central es sobre todo de materiales metamórficos, ¿no? Los esquistos, pizarras. Y en cambio en Vegas afloran en otras localidades próximas, y a este lado de la sierra también, la zona de afloran estratos de caliza, ¿no? De caliza blanca, de caliza sedimentaria en secundario, que es de la que se extrae con la que se produce la cal para muchas finalidades. Esto va a hablar ahora. En cuanto además de los hornos de cal, que son 22 caleras, de las que hemos conseguido que se restauren 7, que están formando un parque geológico, un parque arqueológico que tiene interés y es visitado. Pues Vegas de Matute pues, tiene una iglesia parroquial excelente, estupenda, la que vamos a visitar, trazada nada menos que por Rodrigo Gil de Ontañón, de Mascarría, de origen montañés, y que es el autor de la Catedral Nueva de Salamanca, de Segovia, y de la Nueva de Salamanca, ¿no? Su padre, Juan Gil, y él, Rodrigo, terminaba estas obras tan importantes. Y después de muchísimas más iglesias por toda Castilla Vieja y incluso Castilla Mancha, ¿no? En Alcalá de Henares, el edificio principal de la Universidad Cisneriana pues es de Rodrigo. Resulta que la parroquia de Vegas de Matute, pues, que ven ahí en la zona del ábside, es de Rodrigo Gil. Está documentado que estuvo 2 veces, en 1540, hizo una capilla para los señores de Vegas de Matute, y en 1570 volvió para realizar la nave principal. ¿Sigo yo? Sí. Y
es una obra, por tanto, de un gran arquitecto, ¿no? Pero es que además Rodrigo Gil también hace la iglesia del pueblo que está al lado, Otero de Herreros, hace la iglesia de Villacastín, la gran iglesia de Villacastín, que está a 15 kilómetros de Vega de Matute y que le llaman la Catedral de la Sierra porque tiene unas soberbias, ustedes conocerán. E hizo la iglesia de San Eutropio. O sea, que es que toda esta zona de la Persierra o de la Segovia Sur, pues Rodrigo Gil fue un personaje muy importante, ¿no? Entonces, veremos la iglesia de Santo Tomás de Canterbury por dentro. Vegas de Matute tienen una serie de ermitas antiguas, del siglo XVI, XVII, y también ha visto pues, lo de siempre, ¿no? En los años 60, 70 tenía unos 800 habitantes y en la actualidad se ha quedado en 100 habitantes que vivan todo el tiempo, ¿no? Todo el año. Empadronados no llegan a 300, pero que vivan en Vegas apenas 100. El invierno es muy duro y casi todos están en Madrid. La emigración a Madrid y a Bilbao, algunos al extranjero, pues hizo que se despoblara, ¿no? Prácticamente. Los que se quedaron, pues mantuvieron la actividad agrícola, sobre todo ganadera, y hoy es un pueblo pues, de jubilados, un pueblo mayor. Pero también ha conocido el fenómeno de la suburbanización. No solo la de Los Ángeles de San Rafael, que es gigantesca, hablan de 2.500, casi 3.000 casas en Los Ángeles de San Rafael, de tal forma que sería en eso la segunda población de la provincia, ¿no? Más que Cuéllar y más que Espinar. Y entonces, dos urbanizaciones, aquella que ven a pie de los Calocos, que se llama Montevega, con 150 chalés construidos ya, y otra pequeña a la entrada del pueblo con 30 chalés. También tiene cierto interés, ¿no? Es decir, que ya todo esto, pues, los fines de semana, sobre todo en vacaciones de verano, en cierta fecha del año, pues, los pequeños vuelven a la casa de los abuelos, a la casa de los padres, a la casa de los en Vegas la geología es muy importante, no solo sino que al estar al pie de la sierra, en esa zona de contacto, ¿no? Entre la meseta norte, la submeseta norte del Valle del Duero y el sistema central, pues hay fenómenos muy interesantes de fallas, de vegas, o fosas, hundidas, de domos elevados, de tal forma que ahora veremos los calocos, los montes calocos, que parecen volcanes, su perfil, pues marcan su paisaje hacia la zona occidental, hacia el oeste. Pero el otro fenómeno geológico, geográfico importante es el río Moros. El río Moros, la fuente del Duero, que nace en el Espinar, en las fuentes del Espinar, en las pozas de la zona de la estación del Espinar. El río Moros cruza por el Espinar hacia Los Ángeles de Rafael, pasa al lado de Vegas por Matute, que era un antiguo barrio. Parece ser que era la primera población de Vegas, un despoblado, queda una ermita dedicada a la patrona Nuestra Señora de Matute, y luego corre casi 90 kilómetros hasta desembocar en el Duero, en la zona próxima a Peñafiel. O sea que es uno de estos ríos largos, con un régimen pluvionival de lluvias. A la vez es un río mediterráneo, con unos estiajes en verano brutales, casi desaparecen. Pero en cambio, en ciertos momentos de primavera, cuando es un río importante. Fue un río truchero, ya no lo es. Fue un río cangrejero, de cangrejo ibérico, ya no lo es. Pero en fin, está bastante deteriorado, ¿no? Pero es un problema que no lo vamos a poder resolver si no solo adaptar, ¿no? Esta zona de Matute era un soto maravilloso, un soto que yo ya no conocí, llevo 40 años viendo a Vegas de Matute y sin embargo ya vi el deterioro de un soto lleno de olmos, pero llegó la grafiosis y prácticamente desaparecieron todos los olmos, lleno de encinas, lleno de población, sobre todo vegetación de ribera,
y hoy, con una cantera enorme que hay al lado, que ya la verán, una gravera, pues una desgracia. La construcción del pantano de la urbanización de Los Ángeles San Rafael, pantano recreativo, pues modificó sin duda el régimen del río Moro tanto, y en vez de beneficios pues trae la ruina del río. Es decir, todo esto son lamentos que han ocurrido en otros muchos sitios, ¿no? ¿De quién fue la responsabilidad? Pues como siempre de muchas personas de muchas razas. Los calocos son tres: el caloco grande, el mediano y el pequeño. El grande sube a 1500 metros, nada, Vegas de Matute está a 1011 metros de altitud, en la parte de la iglesia. Estamos en zona muy elevada, inviernos muy fríos, veranos calurosos, pero por las noches refresca muchísimo, ¿no? Es un sitio bueno para el veraneo, en San Rafael o en Espinar. Bien. Los calocos marcan un poco su paisaje, como digo, y desde ellos se contempla hacia el norte pues toda la llanura, ¿no? La cuenca del Duero, con sus cambios de vegetación, según sea invierno, primavera, verano u otoño, ¿no? Cambios de color. Hacia el sur, el sistema central, al fondo allí ven la Sierra Quintana y ya los montes, los picos nos apuntan a San Rafael y el Alto del León, ¿no? Y aquí a la izquierda, hacia el oeste, estarían los calocos. Esta es una zona que luego comentará Pablo. En el fondo ven la iglesia de Rodrigo Gil, de Santo Tomás, y esta es una torre, una chimenea de uno de los hornos más modernos que se hicieron en Vega en los años 50. Esta zona que ven al fondo, aquí abajo hay un horno doble al lado de esa torre, es la dehesa. Hay dos dehesas en Vegas, una que es esta, la dehesa más grande hacia la carretera de Ávila, y otra hacia la salida hacia el final y hacia Montero. Son las dos vegas, por eso se llama vegas en plural. Son dos vaguadas, dos hondonadas, profundas, separadas por una zona alta, un domo que le llaman el pueblo del pico. El pico es la divisoria de estas dos. Esa es la misma. De esa, al fondo, pues dos de los calocos, el pequeño y el mediano, y esos chalés de la urbanización Montevega. Otra vez, desde el caloco mayor, el caloco mediano. Al pie del caloco pequeño hay una ermita muy interesante, estupenda, que se llama San Antonio del Cerro, que está en la divisoria justa de tres ayuntamientos: de Vegas de Matute, de Zarzuela del Monte, que está hacia la carretera de Ávila a Segovia, y de Navas de San Antonio. Las Navas de San Antonio, que está en la carretera nacional 6, y que son los que, sobre todo, cuidan esta ermita, pero hay una romería de San Antonio, la octava, extraordinaria, que da mucha gente de toda la provincia, cada vez menos, pero en fin, era una de esas fiestas propias ya de la apertura de la primavera, muy interesante, el 13 de junio. Una ermita barroca, interesantísima, con una cúpula cerrada por ese cimborrio, y una imagen de San Antonio muy, muy, muy querido en toda la provincia. Esta es una de las afloraciones de caliza que se aprovecharon como canteras para los hornos de cal, ¿no? En la zona de Matute, donde hay una serie de... Hay un libro estupendo que se llama La raíz del paisaje, de la provincia de Segovia, de dos o tres geólogos, y Vegas de Matute la citan unas 50 veces. Son ejemplos de fallas y de aspectos interesantes. Los calocos, zona de caleras, de esto va a hablar Pablo. Ahí hay 7 que han sido restauradas, ahí ven el parque, del que estamos muy satisfechos, muy orgullosos. Por eso escribimos un librito, que es un libro de 400 páginas. Pues tiene como misión, con su venta, empezar a recabar dinero para que se restauren otros conjuntos. Tenemos por Vegas también se ha modernizado, una piscina,
Boston, en fin, una serie de situaciones, a pesar de su escasísima población, ¿no? La urbanización Montevegas, un día de nieve, es frecuente que todos los inviernos nieva, no demasiado, pero sí que nevaba mucho más. Bueno, esta es la zona, una vista así de Google. Aquí abajo se ve Valdeprados, que es un pueblo vecino, próximo a 5 kilómetros, y que iremos a ver porque tiene una torre. Ya lo veremos. Pero en fin, para que vean un poco los calores que serían esos montes que estarían en el fondo. Y a la izquierda estaría la urbanización de Los Ángeles San Rafael. Otra vista de Vegas, los calocos, casas, en fin. Y desde los cerros que empiezan a ir hacia el Espinar y hacia los calocos, se ve la llanura con las manchas de encinares que todavía quedan por la zona de Montepán, por la zona de la Granja, Río Frío, más que la Granja, perdón, Río Frío, y enlaza con la tierra de Pinares del norte de la provincia de Segovia. Pues en este pequeño pueblecito que nunca pasó de 900 habitantes, a 1000 en algún momento, ¿no? Este libro es un libro que es la segunda edición de un libro que publicamos Pablo y yo en el año 2007, en la Junta de Castilla y León, en Valladolid. Y en ese libro, pues, hacemos un estudio económico y sociológico y estadístico de la historia de Vegas, ¿no? Desde la Edad Media. Entonces, hay una serie de datos sobre vecinos, cocheros, no cocheros. Los vecinos eran que eran los padres de familia, ¿no? Por 4. Pues en este pequeño pueblecito nació un virrey del Perú, nada más. Esto es muy, muy propio de España, rica historia. Y ahí hay un libro de una historiadora sobre el marqués de Villagarcía de Arosa, que fue virrey del Perú, y que eran los señores de Vegas de Matute. En fin, la historia de la familia es muy importante. De apellido Ibáñez de Segovia, de origen judío, de Segovia capital. Había una sinagoga en Segovia que era la de los Ibáñez de Segovia. O sea, pero, como tantas veces, judíos ricos pues quieren ennoblecerse y consiguen, que no se convierten, son conversos, ¿no? Y quieren llegar a ser señores o nobles, y lo consiguieron. Porque primeros señores desde el siglo XIV es esta nueva nobleza que todos conocen, ¿no? Un poco Enrique Enrique IV, sí, pero antes empezó con Enrique II, ¿no? Bueno, mientras tanto. A lo que voy, primeros señores y luego ya vizcondes de Vegas de Matute, señores de Matute, en fin, una serie de títulos, y acaban emparentando con otros títulos castellanos. Al final los Mondejar, ¿no? Los Mondejar, los marqueses de Mondejar y otros. Y por eso en Vegas hay dos palacios. Dentro de la familia de los Ibáñez de Segovia se separaron dos mayorazgos entre dos hermanos. Unos fueron señores de Matute y otros de Vegas de Matute. Y aunque compartieron la iglesia y la capilla familiar, ¿no? Unos se quedaron con el que llaman Palacio Viejo, que ahora lo veremos, y otros hacen, los otros señores, este es el Palacio Nuevo, que yo tuve ocasión de estudiar en un artículo porque es un palacio no artísticamente importante, el patio está sin labrar, es un patio muy vasto, en vez de tener columnas, pilares, tiene unos enormes monolitos de granito que sostienen un piso superior, un corredor con madera. Entonces, es una decepción, pero y por fuera tampoco es un edificio muy agraciado, ¿no? Muy terminado. Pero tiene un interés especial y es que es un palacio con esquileo. Tiene un esquileo de ovejas de estos señores que se conserva. Dos naves enormes que tenían todos los elementos propios de un esquileo, los baches, la zona de escudar, la zona de ovejas, de tener las ovejas, todo
y que se conserva. No lo vamos a poder ver porque está cerrado, pero que tiene mucho interés. En estudios segovianos, una vez el artículo es lo que hemos colgado en la Academia Edu, se puede explicar. En la zona de la iglesia está ese palacio al lado, pero es que al otro lado de la plaza de la iglesia ven ahí esa torre que se llama el Palacio Viejo, un torreón. Ese palacio, por cierto, es del 16-17, que acabamos de ver. Finales del 16 y 17. Y este también es del 16. O sea, que ya estamos en época del Renacimiento, pero se sabe que en Vegas hubo un castillo, un problema, un pueblo con misterio, pero en fin, un castillo, no sabemos si en un cerro que se llama Castillo, un barrio abandonado, donde hay un ornamental, por cierto, que pudo estar ahí una torre del siglo XIV que está documentada, pero luego se habla de un castillo con varias torres y con cercas y parece ser que debió estar pegando la iglesia hacia abajo, por aquella calle para abajo, y está desaparecido. Muchas casas que están en esa zona se debieron hacer con los restos de... Esta es la torre que ahora se ha reconstruido, se ha restaurado, pero está en venta, me parece, otra vez. Pero que bueno, que es, y forma parte de una casa lateral ya del 17, con grandes balcones, ventanas, balcones, y que todos nos hablamos de un momento ya tardío, ¿no? Pero bueno, fue el gran momento también de esplendor de los Ibanes de Segovia, con sus escudos que están por todas partes. Ya ustedes van a... El palacio es, pues eso, de piedra de sillarejo, mal labrada, mal escodada. Se tardó mucho en hacer el segundo piso. Todo esto tuve la suerte de documentarlo en el archivo de protocolos de Segovia. Un detalle de puerta. Tiene todavía en el piso bajo algunas cañoneras o como elementos militares, ¿no? De defensa, como de buzón. O sea que algo de fortificación tiene, ¿no? Como los bailones, la parte de abajo, que da unos sótanos, una bodega, pero que tiene forma de cañonera. Aquí vemos el enlace de una de las dos naves del esquilero con el palacio, ¿no? Este ha conservado la techumbre original, ha conservado las piezas segovianas, está entera. Vemos ahí, con no son saeteras, esto provisto era un incendiario para iluminar el interior, que se abren hacia el exterior, agostinados hacia adentro, y para evitar que los lobos pudieran entrar por las ventanas. Por eso, esta es la cubierta de esta nave, que es original del siglo XVII. También está documentada la obra de estos espacios, ¿no? Estaban a la de pino de Maíz o pino de Cristina, de Puerto Rico. Ahora es un de uso de bueno, pero esta cubierta es muy interesante. Hace poco, con las necesidades, han publicado textos sobre los estudios de la cañada real segoviana, de toda esta zona, desde Villacastín hasta Soria, y habla de estos estilos de Vega Penoporte. Otra vez el palacio. Bueno, y esta nave, esa foto no sé muy bien, es la otra nave que da más hacia el este, y que sin embargo ha conservado el muro y toda la distancia, la longitud, pero la techumbre moderna, por desgracia, la cambiaron y pusieron pues esto, una estructura metálica y luego cubierta de duralita. Y todo esto en esa zona de Vegas de Matute, que se llama la aldea, este barrio, es el barrio de la iglesia de Canterbury, del Palacio Viejo, de la iglesia, diseñada por esta fiesta en rojo, Palacio Nuevo, y las dos naves que salen hacia nuestra derecha y que están engarzadas la calle de la iglesia, que viene a ser la calle mayor,
una plaza ahí, ya lo veremos, la plaza de la Polla, el pueblo de la Polla, y luego a la plaza mayor, que es pequeña pero muy castellana, la calle Mora, que era la entrada del camino de Otero, de Otero antiguo, en fin, la zona de la aldea. Y hubo dos hornos de gas, dos. Uno debe ser el de la Costa del Horno, que ya no existe, que era el nombre de la calle, y el otro estaría por la periferia de esta, fuera de conjunto. Esta foto es la calle esta de la iglesia y es el otro estileo, el segundo. He dicho que hubo dos estileos de Vegas Martín, uno de cada familia. Y este es un enorme pajar, enorme, con unas puertas gigantescas y que no tiene otro sentido que es que fue estileo. Y además, por detrás, como ya si tenemos que lo daremos a ver un poco, hay unos callejones, unos corrales. Eso también aquí. El interior de la iglesia, el río Gil, la nave principal. Como la vamos a ver, tampoco voy a detenerme ni a entretenerme, ¿no? Pero que vamos a ver arte de muy buena calidad en arquitectura, en retablos, en imágenes, en pintura, en fin, lo que pasa pues, ¿no? Tenemos la suerte de tener uno de los patrimonios más ricos del mundo, pues Vega de Matute participa de esta situación. Tiene problemas, en mi opinión, de organización, porque parece ser que esta es la vista hacia los pies, el coro, la tribuna del coro, ven ahí, es el púlpito, y allí al fondo, donde están aquellos escudos, era la capilla de San Pedro, no de Santo Tomás, que dicen en algunos libros, de San Pedro, que es el patrono de esa capilla, y era la capilla sepulcral de los Ibáñez de Segovia. En cierto momento, eso fue en el 1540, de Rodrigo Gil, pero en el 70, curiosamente, se amplía la iglesia con esta nave más alta y más ancha, que es la nave de la... hay quien dice que esta capilla estaba cerrada, totalmente cerrada, igual que el muro del exterior, pero yo no me puedo imaginar cómo fueron capaces de tirar ese muro sin que derribaran las bóvedas para abrirla hacia la parroquia. Yo creo que además debió haber una parroquia anterior, desde el 14, que es 13-14, cuando se traslada desde Matute a Vega de Matute, el pueblo, pues debió haber ahí una iglesia tardomudeja, que sería más pequeña. Esta foto está hecha desde la capilla de los Ibáñez de Segovia. Al fondo ven la tribuna del coro, el órgano, que ya no funciona, pero es de un organero ya neoclásico, de Torell, de Segovia. Y el gran retablo mayor, que ya tenemos, fantástico retablo salomónico de la estación, ¿no? Del barroco castizo, del comienzo del 17, 18, comienzo del 18. ¿No? Debe ser de Juan de Cerveras, el mejor ensamblador de Segovia, hijo de José de Forera. Bueno, el coro es del 16 y todo es magnífico. Los canceles, que son del 18, ahí ven el órgano, una sarga. Por todas partes hay cosas antiguas, una tabla de indulgencias, una tabla, pues esas cosas que han desaparecido de tantas parroquias y en algunos sitios se han conservado de milagro, ¿no? En la capilla de los mayores, la capilla de San Pedro, está este retablo. Voy a ver si este retablo que ya comentaremos en el viaje. Les digo que de todo ese conjunto solo es antiguo el cuadro de San Pedro, maravilloso, de un pintor llamado el maestro del campo, pintor segoviano, seguramente de origen flamenco, italiano, y el Salvador que hay arriba en un cuadrito circular, porque todas las demás tablas son unas copias, unas réplicas hechas hace pocos años
por una pintora, en fin, aficionada, que copia unas fotografías porque fueron robadas, en el año 89, me parece que fue. Fueron robadas una noche y no se llevaron a San Pedro porque por alguna razón salieron corriendo los ladrones y no ha aparecido. Esta fotografía es antigua, esta sí que nos refleja el gran retablo, no demasiado grande, pero extraordinario, de Maestro de Luz del Campo, un pintor que conoce a Mabuse, que conoce el renacimiento italiano de finales del 15, maravilloso. Sin embargo, pues, desgraciadamente no. Bueno, después de ver Vegas de Matute, los hornos y la iglesia, nos iremos a Valdeprado por la tarde. No, antes de comer, final de la mañana, a ver esta torre y ese pueblecito. Vegas es pequeño, pero Valdeprado es mucho. En Valdeprado apenas hay 30 habitantes en invierno. Pero han hecho una pequeña, iba a decir, una pequeña terraza, una pequeña santillana, ¿no? Es decir, una maravilla, ya lo verás, no lo conocen. Gracias a un alcalde Javier del Cubo en su día, ha sabido que los vecinos cuiden sus casas, las calles, todo, y es francamente interesante. La torre de los condes del Puño en Rostro, que también eran mi valle de Segovia, y que estaban emparentados con los de Vegas de Matute, que está a 5 kilómetros, ¿no? Una preciosa torre señorial de finales del 15 que ha conservado esos balcones amatacanados, ¿no? Mucha gracia de altura, bueno, una vista aérea. Es un pueblecito de muy pocas casas, lleno de prados, un valle extraordinario, al lado del río. Por todas partes hay rincones agradables, interesantes, y veremos la iglesia, bueno, la iglesia por fuera. La iglesia es muy pequeña, no es como la de Vegas de Matute, dedicada a Santa Eulalia, pero bueno, tiene su sabor. Las calles, un rincón de varios que vamos a ir, ¿no? Ese nivel que vemos tanto en Francia, ¿no? En Inglaterra, pues sí se ha conseguido. Ojalá en todas partes, ojalá en Vegas de Matute se hubiera eso también. La torre la pasamos rápido. En Valdeprados, el río Moros, cruza una risca, una zona de una fosa, ¿no? Entre piedras duras, y es una risca, la risca Valdeprado la llama, y cada vez es más famosa porque, bueno, tiene mucho interés, todo es pequeño, pero tiene su gracia y se ha musealizado y se ha preparado, ¿no? Para la visita. No vamos a ir porque nos llevaría bastante tiempo, pero que, en fin, a quien le guste el senderismo, a quien le guste la naturaleza, pues que sepa que ya está preparada para la visita con precaución, pero sin mayores problemas, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con la voz del Cáliz, con la voz de la Ermida, pero en fin, hay casas estupendas, modernas, antiguas, hay una tienda, taberna exquisita, y luego iremos a comer a Los Ángeles, al Club de Golf, Los Ángeles San Rafael. Y ya después nos vamos a ir a ver otra torre que no veo, la Torre de las Astas del Pozo, que es parecida a detrás, es más pequeña, menos espectacular. Y al lado de la Asta del Pozo pararemos al final de la jornada en la abadía de Santa María de Parra, una abadía de origen muy antiguo, medieval, del 12 por ahí, está ya documentada, 12, 13, la zona de repoblación, momento de repoblación de la Extremadura segoviana, y que acabó, era de agustinos, canónigos agustinos, casi era como una colegiata, ¿no? Acabó traspasada al monasterio del Escorial. Felipe II, enterado que en Parras los agustinos tenían problemas ya económicos y de número y tal, decidió comprarla, decidió anexionarla a la obra de San Lorenzo del Escorial, cuando estaba en obras, de tal forma que acabó siendo pues, un priorato jerónimo. Los jerónimos, mejor, empezó siendo un colegio. Antes de que se acabara el Escorial, mandó a hacer ahí un colegio de teología y de arte, con 3 profesores y 4 alumnos, 12 de cada especialidad.
Y así Párrafes revivió y fue pues una de las joyas que acompañan a la historia, ¿no? Como el castillo, como la herrería, como las Fresnedas, todas esas cosas. No solo se Escorial, era un imperio, ¿no? De tierras, de prioratos. ¿Y qué soy Párrafes? Yo la conocí cuando era pues, una explotación ganadera, pobre, arruinado, horrible, ¿no? La iglesia, la desamortización, como siempre, ¿no? Pues hoy, con esto de las bodas, de las celebraciones, pues se ha salvado, se ha restaurado y vamos a poder visitarlo y, bueno, merece la pena. Les traigo unas fotos de Google que he tomado rápidamente de los distintos claustros y patios, en fin, que tiene que ver. El 16 y 17, la iglesia pues, se ha convertido en un comedor, como lógico, era un pajar cuando yo lo vi, la cuadra. Bueno, pero una iglesia muy interesante, como ya ven. Ahí la ven desde fuera, un edificio importante, de aparejo toledano, exterior de ladrillo. De lejos, gran portada, ya barroca, la iglesia otra vez. Y por último, nos vamos a ir, o al salir, a volver, vamos a pasar al lado de otro pueblo que se llama Cobos, Cobos de Segovia. Hay otro Cobos de... Hay varios Cobos. Pero en la misma Segovia hay otro Cobos de no sé qué. Y este es el Cobos de Segovia. Y esta iglesia la veremos fuera, pero que es muy interesante. Está documentado los arquitectos Diego de Matienzo y Diego de Siniega, los grandes arquitectos del Escorial, precisamente, de origen español. Y bueno, acabó siendo, pues eso, una iglesia más. Pues esto es lo que vamos a ver si tenemos tiempo y vamos con ligereza. Y nada más, yo dejo ya a... No creo que podamos ver esta iglesia ni siquiera por dentro, pero intentaremos. Dejo a Pablo ya que... No se me ha alargado como se sabe de fiesta, pero como así. Sí, porque lo que nos ha pasado es que he grabado una versión anterior. No, esa es la mía, esa es la mía. Pero la mía está en manera, ahí arriba. A ver, no, esta duda. No. Es diferente, ¿no? Sí. Pero no está en visión. Es decir, ahora. Pues estábamos antes diciendo eso, lo que iba a decir el doctor Miguel, que ya lo ha dicho, lo cual pues esa parte nos la saltamos. Y eso, decir que, por eso, que el origen de todo el asunto este es un proyecto de rehabilitación de los hornos del Zancao que hicimos con Vicente, por eso ya en el año 2005, es que ni me acuerdo. Se inauguró en el 7, en el 8. Sí. Y bueno, y las fases del proyecto pues eran la primera documentación, rehabilitación y difusión, ¿no? Es lo que normalmente se hace. Lo primero que hizo José Miguel, pues es eso, es estudiar saber lo que teníamos y están desordenados. El origen no puede estar dentro, pero bueno. Como decía, el origen de todo esto, como lo ha dicho Miguel Ángel, digo, José Miguel, es la geología de la zona. O sea, la geología de la zona es muy rica. Hay allí al lado un yacimiento romano, un torrente que se llama Los Almadenes, no sé si lo habéis oído hablar de él, pero un yacimiento con minas de cobre, minas de... Luego se explotaron también hasta principios del siglo XX. Pero vamos, toda esa zona es muy rica. Luego hubo minas de wolframio también en los años 40.
y ese es el origen. Los calocos de minas romanas, o sea, toda esa geología es muy importante y es la que nos la que nos va a dar el origen. Como decimos, el origen de todo esto era el conjunto de estancado que estaba ahí en Vegas de Matute, allá por el año 2005-2006. A mí me dijo José Miguel Muñoz, ¿por qué no estudiamos esto? Y como quiero que es la cosa, pues empezamos, yo me hago la parte histórica, entonces la arqueológica, y entonces él empezó a buscar documentación histórica, que siempre me dice que no es el descubridor, sino Cano de Gardocchi. Efectivamente, él tiró de una tesis doctoral preexistente, pero es el que se fue a buscar los documentos a Simancas y descubrió pues, que Vegas de Matute había producido cal para el monasterio de Escorial del siglo XVI, ¿no? Que eso, que parece un detalle niño, pues para la venta del producto es muy importante. Es decir, luego lo veremos. Y bueno, por un lado se hizo el estudio histórico y paralelamente la arqueología. Es decir, ir a medir los hornos, ir a ver cómo estaban, en qué estado, y de eso pues nos ocupamos en el verano de 2005. No me acordaba yo, pero ahí lo tenemos. Pues eso, lo que es un estudio arqueológico clásico, plan de alzado, fotografía, identificación de fases y documentarlas básicamente. El estudio arqueológico se hizo de todos los hornos. Los hornos entonces estaban en mal estado, como ven ahí en estas fotos, con partes deterioradas, partes caídas. Y se hizo el estudio arqueológico también del acueducto. El Zancao, además del conjunto de hornos que veremos, de los 7 hornos que van a producir cal, hay un acueducto, también obra seguramente de los señores de Vegas, en esta cosa típica que hubo en el siglo XVI de construir acueductos, que también está el de Tehuel, está el de Oaxaca en México. No hay una serie de acueductos, pues aquí en este pueblo pues tiene su acueducto, no es el de Segovia, evidentemente, pero sí tiene una obra que lleva agua desde los Calocos. Ahí tienen el estudio del símbolo de las distintas fases que tiene. Y el acueducto, pues como todos los acueductos, no es la arcuación únicamente, o sea, no es únicamente el puente con el que salva el barranco. El acueducto es desde que nace hasta que muere. Acueducto quiere decir que el concepto de agua es un cultismo, además del siglo XVI, los romanos lo llamaban agua, nunca lo llamaban acueducto, es una cosa, es un palabra inventado del siglo XVI, en esta época. Y el acueducto está completo, tiene toda la canalización, está colmatado, eso sí, porque el agua nunca liza, pero tiene todas las fuentes que se pueden seguir y que tenemos. Pero bueno, con ese estudio arqueológico se sacaron unas conclusiones en las que, pues eso, la principal conclusión, aparte de la importancia histórica del conjunto, es que estaba destrozado, estaba muy mal. Entonces, con eso el ayuntamiento fue a presentar con el acuerdo, se lo presentó a la Junta de Castilla y León, que le pareció adecuado y nos publicó el libro Hornos de Cal en Vegas de Matute, Segovia, en el año 2007, no me equivoco. 2007. A raíz de la publicación de este libro, pues en el pueblo empezaron a valorar los hornos, que hasta entonces eran un basurero, y pues el alcalde se empezó a mover para conseguir fondos europeos, para conseguir un proyecto de rehabilitación del el proyecto, por eso los problemas eran el deterioro y ofrecer una visita didáctica, ¿no? Y lo tienes más o menos. Y la financiación, pues por el acuerdo del Ayuntamiento de Vega, del Consorcio Segovia Sur, la Junta de Castilla y León, los fondos europeos y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no? Todos los que pagaron la rehabilitación. Otra vez el plano. Sí. El plano. Ah, sí. Los 7. Sí, el plano, ahí está ya cercado, el anteportal de Cal. Vemos, ahí tenemos 7 hornos, los 7 hornos, unos están apasados y otros son muy sencillos. Claro, es una de las cosas típicas que tiene Vegas de Matute, que los hornos a veces están aparejados. Entonces, cuando los documentos hablan de un horno, no sabemos si está hablando de uno si es sencillo o doble. Es uno de los problemas que tiene. Pero vamos, ahí los ven, hay hornos dobles, claramente, y hornos sencillos. De total, sí. Total. Hay
Ahí vemos la ejecución de obras, cómo se está reconstruyendo los portales, que es otro de los elementos típicos que tienen los hornos de Orega. Está el horno donde se cuece la cal y delante le hacen un cuerpecito adosado, que es una especie de caja, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, si tienen en la cabeza los castros, los castros estos típicos que tienen delante, tiene como un corral, pues eso es el portal que llaman. Es una sala para que no se la cal no se estorbe con el agua y poner ahí. Y entonces ahí está en el proceso de rehabilitación. Ahí la vemos, las obras van mejorando, los muros se van construyendo y aquí tenemos el antes y el después de la zona. Claro, que nos encontramos lo que está en 2006 y cuando se acaba el parque en 2008, pues la reconstrucción de muros y la reconstrucción también de las techumbres. En dos de ellos se ha reconstruido la techumbre de paja con barro, que también desde la era del hierro, incluso antes, porque allí hasta los años 60 estuvo cociendo cal, por lo cual había mucha gente que había conocido los hornos y podía decir cómo se habían hecho, ¿no? Como curiosidad también, los hornos, por ejemplo ahí no sé si se llega a ver, pero tienen piezas del acueducto. Este se ve mejor. No, el ratón no funciona. Ahí se ve que tiene piezas reaprovechadas del acueducto, pero bueno, eso lo veremos allí. Y bueno, y finalmente pues la obra entregada ya, la ruina ha pasado a ser un parque de arqueología visitable y eso sí, al aire libre, sin una entrada de pagar y todo eso, pero está al aire libre y está correctamente señalizado, porque también hicimos la señalética. Creo que está ya un poco deteriorada, ¿no? Está mejorado. Se ha mejorado otra vez. Es que, claro, lo han puesto nuevo otra vez. Vale. Es que eso se había comido el sol, pero bueno, es algo que hay que hacer y lo han hecho periódicamente y lo volvemos a poner. Pues eso, ahí está la localización de los hornos y de las otras escaleras, que lo que ha dicho Miguel antes varias veces. Aparte de la calera del Zancao, que es la más antigua, la más vendible, porque es la que produjo cal para el historiador, lo que fue documentado. Luego hay otra calera de Rodovera, que esta se hizo en el siglo XIX, 1810, que también lo ha documentado Miguel, hay 9 hornos, y luego la última, que es la calera de la dehesa, que es aquella que veíamos como una chimenea, que eso es una cosa interesantísima para hacer una película de un loco, un visionario de estos que hubo en los años 50, que quiso hacer una producción masiva de cal, producción fabricada en la cal industrialmente, se arruinó, hizo una cosa que al parecer no funcionaba, de su invención para poner varios hornos en batería y coger. Tampoco se sabe exactamente cómo era porque lo diseñó él. Es decir, para el que venga un guionista de Hollywood, tiene un buen material. Entonces, el Parque de Arqueología Industrial tiene su didáctica para que se entiendan los hornos. Ahí ven que se reconstruyeron parcialmente algunos de los hornos con la cámara de piedras a cocer, ¿no? Unos están a medio, otros están acabados totalmente, otros están consolidados, por eso para que el visitante comprenda cómo ahí tenemos la señalética, las señales, y luego, como digo, se hicieron unos carteles que explican por eso los hornos de cal, el encañado, que es la falsa bóveda que se hace piedra dentro para cocer, ¿no? Porque sabes que la cal es de cocer piedra, de cocer piedra de caliza y se cuece. Aquí vemos una de las cosas que se hace y que nos van a hacer también una recreación o demostración de cómo funcionan los hornos, porque dejaron, como digo, una de las bóvedas armadas dentro. El maestro se metía dentro, hacía la bóveda que llaman el encañado, y ahí se hacía el fuego y cocía toda la piedra, ¿no? Pues eso, evidentemente, no se llega a cocer porque nadie llega a hacer 24 horas de fuego ahí en una demostración, pero sí que nos lo encenderán para que veamos el fuego y para que veamos cómo sale el humo por arriba
y bueno, es bastante visual. Y a raíz de eso, a partir de la edición del primer libro y de que empezaron a hacerse estas recreaciones, pues cada vez las recreaciones han ido más a más. Al principio eran muy sencillitas y ahora las recreaciones las están haciendo con burros, con piedras, porque empezaron a buscar herramientas viejas en el pueblo. Ahora ya se caracterizan de caderos, llevan las piedras, ahí tenemos esto lo hacen porque una cosa que le propusimos y que aceptó el ayuntamiento es instaurar el Día del Calero, para que haya una fiesta, y una fiesta que ya va teniendo importancia comarcal, que va por el 11 días del calero. Ya, que si no fuera por la pandemia sería el 3. Y entonces en estos días del calero se hace una fiesta popular, se canta, se baila, se hacen promociones y se recrea el funcionamiento de los hornos. Se han entregado los premios a los caleros, porque una de las cosas, como dice Juan Miguel, o sea, Becar de Matute es un pueblo pequeño, pero tiene, entre otras cosas, tiene una recopilación de folclore popular extraordinaria, unas coplas y unas cosas. La jota de Vega de Matute, que la cantaba estos de... El Mester. Claro, Sí, sí, sí. No, es que parece que hay que entender ese pueblo la cantidad de patrimonio que tiene, porque esto es patrimonio inmaterial, es patrimonio cultural inmaterial. Y está recopilado también. Es decir, Becar de Matute no suena normalmente, pero en el momento que uno tiene un conocimiento de historia del arte o de tecnología o de cosas de esas, Becar de Matute le suena, porque tiene nosotros hicimos también, pues, aparte del libro, hicimos una serie de artículos que publicamos en distintos libros, es coger el viejo libro de 2007 y unirle todas esas aportaciones que se habían hecho al público, y por eso es que lo tenía 200 páginas de 24, porque se ha unido. Atender prensa, radio y televisión siempre es importantísimo, pero a la prensa hay que darle material para que el gran valor que tiene los documentos de veras, era que había fabricado carta de la historia. Ahí tenéis el estado de Segovia, o el estado de Segovia, el titular. Seguramente sea el 1% o el 0,5%, claro, porque no lo sabemos, ¿no? Claro, pero el monasterio de la escuela es muy grande. Bueno, y en el caso de usted, pero aquí entonces no se van a quedar. Pero bueno, que es un titular. Que hicieron también unos proyectos, ¿no? Que se publicaron en su momento. Hicimos un web que lo mantuvimos durante un tiempo y ya está. Y bueno, las caleras ya las hemos visto, la calera de la abuela en producción en 2020, la del... No, pero Celia es el que... Pues ahí está el complejo que lo veremos de lejos, porque está lejos para ir andando por en un autobús, está complicado. El conjunto de cadenas ferroviarias no se acaban de Matute, ha salido hasta las prefecturas de Roma, pero de Herrero, también en la gran y luego está ligado también con las de Tijuana y Valdemonillo, porque las de Tijuana y Valdemonillo al otro lado de los puertos tienen también esos característicos postales que no están normalmente en los que están ligadas, y también Tijuana y Valdemonillo producen cartas. Una de las hipótesis que tenemos por ello y que no tenemos demostrada es que tiene que haber una ligación entre las cadenas de ambos lados de la tierra, con los portales y con los hornos de Becar. Esto también es cultural, ya lo ha explicado José Miguel, y no ha llegado a explicar en
Ya vamos a explicar ya sobre el libro. Muy bajo para yo ya conocí a la casa, no, y esa ya está más limpia. claro, es que es muy caliente, muy caliente. ¿Sabes? Tiene un sabor especial y bueno, no hay otra agua allí. Y Sí. nada más que Yo tengo tres preguntillas. Una, me parece interesantísimo el tema de los humos de cal. A lo mejor a la gente les genera un poco de, pero me parece que siempre estudiamos las catedrales, las iglesias, y no estudiamos lo que une esas piedras, que es este elemento. Me interesa por el tema arqueológico porque gracias a ahora se está desarrollando el estudio de con qué sea, o sea, qué es lo que se mete dentro de la cal para intentar hacer carbono 14 y datar lo que es una ligación, ¿no? Entonces, te iba a preguntar si nos puedes explicar, aunque lo vayamos a ver ahí en directo, cómo es básicamente, cómo se pone en funcionamiento. ¿Hay una parrilla? ¿Cómo pasa en el cerámico? ¿No? O sea, para la gente que no tenemos ni idea de cómo funciona el horno, que por lo menos está, pero si nos lo puedes explicar. Y luego la otra pregunta, ya se me cayó. Una, muy interesante, me ha parecido lo de Parraces, y la vinculación con Felipe II y el monasterio Escorial y las caleras. No sé si ahí habéis desarrollado algo, no, pero me ha parecido así como, qué casualidad, ¿no? O sea, no, ahí es que ¿dónde había caliza próxima al Escorial? Para, pues, pero cientos y miles de carros de bueyes, no solo de Vega, como ha dicho don Pablo, ¿no? De los letrados también, de pasaron de Ituelo y del Espinar, y luego de Quijón y Valdemorillo. ya Y en el mismo Escorial hubo hornos de cal hechos de eso. El problema que tiene el fondo es que lo quiere hacer expoliado en un bolo granítico. Claro. Entonces, la cal sale, salvo en algunos caprichos geológicos de estos de la sierra, como donde aflora la cal en la caliza, como es Gijón de Morillo,
poco. O Vega, Albacete o Madrid. Y si no hay que irse a por la cara a Toledo, a la Juez, Ah, de verdad. es que la cal era básica Sí. y es para los morteros, ¿no? Sí. Cal y arena. Entonces, esto es. Sí. Luego es para otros usos. Blanquear, alvegar, para blanquear papel, fundamental. Sí, lo dice mi carácter. Es decir, el horno es un horno como cualquier otro, horno de cerámica o de un cilindro de silla refractaria y piedra y encerrado para que no pierda calor. Entonces, dentro, lo que hacen los maestros caleros, primero van a la cantera y parten la piedra. La van partiendo. No vale coger piedra de campo, que las dejan, porque luego también es que luego la caliza. Bueno, es que yo en su momento hice el doctorado de construcción romana, de albañilería romana, y hacíamos todo lo que dices tú, le mandábamos bancos de mortero, entonces se restauraba el cemento, de lo que son los morteros a la carta, todo eso. En el año 95 yo estaba predicando en el desierto. Ahora es una cosa totalmente admitida en restauración y lógico, y los ignacios se llevan las manos a la cabeza y restauran con cemento. Pero entonces, en el lío, la caliza. Entonces, quiero decir que no vale cualquier caliza porque la piedra trae una arcilla, lo que llaman impurezas, ¿sí? Que trae un tanto por ciento de arcilla. Entonces, dependiendo de ese tanto por ciento de arcilla, o te puede hacer hidráulica, puedes trabajar bajo el agua, o puedes salirte una cal que no te sirve para nada. Entonces, ellos van eligiendo dónde está la buena cal, la buena piedra, la sacan ya en semisillares, digamos, ya con cierta forma, porque luego el maestro tiene que construir una falsa bóveda, como en los barracas de la prehistoria, o como una falsa cúpula por aproximación ligadas, que soporte toda la carga encima, y que además que la soporte, porque al quemarse, la piedra va a perder un 20% de su tamaño, con lo cual no solo tiene que soportarlo, sino que no tiene que el maestro cantero tiene que ver que también, o sea, que se pueda retractar, porque si se cae encima, se pierde toda la cara. Entonces, con toda esa maestría que la consiguen a través de los años, pues hace esa falsa compra, luego van llenando, la van poniendo alrededor también, por orden, porque tiene que sujetarse, tiene que ser autoportante esa estructura. Y entonces ya cuando ha llegado hasta arriba, le meten el fuego a base y ya eso hay que mantenerlo a la misma temperatura, dependiendo del tamaño, 12, 24, incluso 48 horas, dependiendo del tamaño que tenga. Y eso también lo ven ellos por el color que sale y por el humo de la piedra. Eso y además son 24 horas de estar allí a pie, porque no se puede apagar en ningún momento, tiene que estar sacando la ceniza, porque el combustible que usamos son recamas, principalmente. Sí, pero es vegetal, pero no son tacos de encina. No. Es un vegetal que lo metes, tiene mucho calor, pero tienes que estar echando constantemente. Está sacando la Había que llevar las cargas del monte, sí, como asno, un burro. y luego hay que dejarlo enfriar. Cuando ya el hombre ve, el calero, el maestro calero, ve que está saliendo el humo en el color que. Entonces lo apaga, lo tapa por arriba, lo tapa por abajo, porque para que también se enfríe poco a poco. Porque si no, sí, con tierra, con arena, porque si no, le pasa lo mismo, es decir, se colapsa y se cae. Entonces hay que dejarlo enfriar varios días, hasta que ya puede salir. Normalmente la parte de arriba está medio quemada y la tiran, no les valía, pero el resto ya la van sacando y la cal se gasta por eso hay que apagarla primero con agua, que aquello explota y se calvina. Ya es calvino, lo que sale es calvino. Entonces eso para usarlo en obra hay que apagarlo con agua, y cuando lo apagas con agua se pone a 100 grados, explota, salta, quema, es muy peligroso. Luego ya una vez que está apagado, se deja en unas piscinas a reposar y ya es lo que se mezcla con la arena. Es un proceso laborioso. La cúpula, falsa cúpula, necesita el hueco para meter el combustible. Sí. ¿Entendéis? Para meter la retama.
no solo es por se sostenga, Sí, ¿no? La descarga, necesitas un hueco para meter. Sí, y el maestro tiene que dejar unas chimeneas para que salga. Es uno de los problemas que tienen ahora cuando están reconstruyendo, que nadie sabe hacer. Entonces, Bueno, tienen que estar haciendo. en España solo fabrican cal con un sistema artesanal a nivel industrial en Morón de la Frontera. Bueno, En Sevilla quedan 2 o 3 hornos enormes, mucho más grandes que estos. Eso sí que están 4 días o 5 haciendo y quemando. Y son los únicos que producen cal porque no hay. No. sí, ahora tampoco. Eso tiene otro problema, es que la cal es muy difícil de comercializar porque no cumple las normas UNI de la cal, claro. Claro. O nos molestamos en hacer una excepción para que se pueda comercializar cal tradicional o jamás se va a poder comercializar la Pero para el comunidad. tema de restauraciones es muy importante y además los buenos arquitectos ahora ya se preocupan de conseguir morteros tradicionales. Es obligatorio. Y los franceses, Ya sí, ya es obligatorio. Ahora ya es obligatorio. y los franceses que saben vender el producto, le están haciendo dinero vendiendo los productos, los morteros ya hechos. Sacan el listado de colores y tú dices, yo quiero el 27 y te lo traen ya hecho, vale 10 veces más o 20 veces más que te lo haces tú, claro, pero El color lo pone la arena. En Vegas hay unos areneros con una gama de colores de rojo oscuro a amarillo pálido, toda la gama de ocre. es que la Y te albañilería, da los albañiles de Oscar como tú quieras. claro, pero la albañilería de cal no tiene nada que ver con el cemento. Entonces, claro, a veces tú cuando ves los peones, con la cal no saben ni siquiera hacerlo. Entonces, claro, tiene que ser empresas de restauración donde la gente sepa manejar la cal, porque además la cal carbonata, ¿no? El cemento seca por evaporación y se cae en unas pocas horas. La cal carbonata y puede tardar días o semanas en carbonatar. O sea que no es el tendimiento al cobro del Cada vez es más duro. cada vez más duro, pero exige que el obrero, que las estructuras sean autoportantes, porque tiene que dejarlo y a lo mejor dentro de un mes sigue carbonatando. Y en el viaje os contaré cómo estos hornos de cal de Regal de Matute y los de Morón han acabado en Kenia, en Ghana, llevados por un cooperante en el camino que vino a Vegas a aprender y a verlos, pensando que, porque allí en Kenia, en Turkana, que es la zona más pobre de Kenia, el cemento Portland está carísimo, carísimo, es carísimo. Entonces, ideó, ¿por qué no hacemos cal para hacer morteros? Y ha conseguido montar unas misiones junto al lago Turkana, luego lago Rodolfo. Todo eso lo hemos explicado Pablo Molino y yo, porque bueno, yo soy el portavoz, el ingeniero que está allí y que ha llevado adelante y ha conseguido abaratar los costes para hacer escuelas, dispensarios, presas para tener agua. Y es una aventura maravillosa. Y hemos publicado 2 artículos, uno que era el proyecto y las expectativas, y otro que han sido los resultados 7 años después. ¿Sabes? 7 años después. 4 años. Bueno, el caso es que es una revista que se llama Tierra y Tecnología, que es del Colegio de Geólogos de España. Está en internet, Tierra y Tecnología. A todo color, con fotografías. Primero publicamos nuestros órganos, acá, y luego ya, y también los de la sociedad misma, y luego 2 sobre el proyecto SOCA. SOCA, en Swahili quiere decir cal. Y ha sido un éxito, pero gracias a Pablo Molino. A ver si se acerca a sábado. Está aquí ahí. Quería preguntarle, hay luego está la fábrica de cemento, allá hay mucho yeso, hay yeso. Sí, pero es que ahí hay sustratos calizos y eso, pero que no, Hay yesos y cal. ahí no hay ningún problema de encontrar. No, si hay hornos hay
Imaginaos toda España, ¿no? Porque si no, no se hubiera podido construir, porque es el cemento. O sea, el cemento De que hecho, la mayor parte del sustrato geológico en España es calizo. además, Toda la zona de Levante, toda la zona de... Lo raro es que esté, o que sea pizarra, como es Galicia, y con los locales son calizos. o que sea granito, Esa nevada. como es aquí. Lo normal es que sea caliza. Pero Y las piedras, esa piedra sí es caliza. Sí. yo creo que es el final de... Ponerle oreja. Pero que para los cementos, para el cemento. Es que no habría arquitectura. Utilizado todo. Claro, hasta que se populariza el... Porque en España se empieza a utilizar el cemento Portland a finales del siglo XIX, pero muy puntualmente. Es muy caro y hasta los años 60 no está generalizado. Es cuando se acaban estos hornos, porque ya no era rentable para el cambio. Ya Estos hornos y esto todo. gris, Estos hornos y todo. esto que en Canarias contaste que la cal la sacaban de los conchos de Molusco. Sí, Porque claro. en Canarias todo es volcánico, no hay caliza. Y en Pero usan cal. en el Caribe también En el Caribe. tiene el problema. Sí, bueno, las calzas pueden sacar. Por ejemplo, también Morales. hay un uso muy claro cuando cae el califato de Córdoba y derriban ¿cómo se llama? Medina Zahara. Los talibanes del momento, no me acuerdo cómo se llama, bueno, los integristas berberes, bueno, los integristas del momento cogen las estatuas que tenía el califa ahí y las queman para hacer cal. Y muchas estatuas romanas. Sí, hombre, el mármol da muy buena En la plaza de Zaragoza, de la catedral, que puedes tú entrar al mismo lugar de las edificaciones romanas, pero el mármol no se utiliza para hacer cal. hay un subterráneo que vives toda la Claro, lo que queda. la época en la que los edificios romanos no pueden estar y son a cambio de lo que es una acumulación de mármol, pero claro, normalmente tú no utilizas un friso y no mucho menos una estatua, a hacer lo que quieras, por eso demostrar religiosamente, y eso es un pecado porque el profeta no permite representar, y eso lo que tienes que hacer es quemarlo y que Pues nada. yo creo que Estamos.